En lo que a profecía se refiere, esta es de las más perturbadoras que hay. Esto ocurrió después del 11 de septiembre en Nueva York. La prensa estaba volcada solamente en el suceso terrorista que había tomado lugar hace poco, y cualquier noticia sobre eventos paranormales o apocalípticos, además de que no les llamaría la atención a la gente, no era de buen gusto para las personas que habían sufrido tanto por el atentado. Es por eso que ignoraron una noticia importante que, de no haber sido por los actos terroristas de Al-Qaeda, habrían llamado mucho la atención. Ocurrió en el mercado de los peces. Los neoyorquinos apretados como siempre, convergiendo en una calle muy estrecha, comprando y llevando productos más baratos de lo común, un día cualquiera de la semana, hasta que empezaron a escuchar un grito muy fuerte, un alarido que se prolongó hasta un punto que si alguien lo hubiera escuchado desde lejos, se hubiese dado cuenta de que ese grito no era humano, era muy grotesco y sobre todo, era muy largo. Un bulto de gente se miró las caras, unos muy asustados porque ya tenían los nervios de punta por lo ocurrido hace poco. Un rato después de que ese suceso privara un poco la calma, la gente se apartó para ver de dónde venía ese sonido, solo para darse cuenta que ese era el comienzo del horror más espeluznante de sus vidas. Resulta que era un pez el que estaba gritando, un pez rojo, enorme, según dicen los testigos, que se encontraba en un estante lleno de hielo picado entre muchos peces muertos. Después del grito, el pez se cayó y, para la sorpresa de la gente, empezó a hablar. Habló sobre eventos apocalípticos, teniendo una voz muy gutural, una voz repugnante, pero en perfecto inglés. Y los temas que estaba tratando en su monólogo extraño eran muchísimo peores que los atentados del 11 de septiembre. Predijo la ruina económica de Europa. Predijo que todo iba a acabar en el país que empezó la democracia. Predijo que habría hambruna. Predijo que habría miseria. Predijo que habría ira. Predijo que en la operacional de la gente volverían esas radiologías políticas que se creían ya superadas por la humanidad, sobre todo por su madurez y humanismo. Pero lo más terrible de todo fue la tercera predicción, la predicción del hecatombe. Habló de que la Tierra sería objeto de un suceso cósmico que los grandes estudios ni las grandes instituciones pudieran predecir. Algunas personas creen que al analizar el lenguaje de este ser, que no hablaba de manera directa, que había que interpretarlo un poco. Se trataba de un agujero negro que pasará muy cerca del sistema solar, afectando terriblemente la realidad misma. Dijo que serían cosas extrañas en el cielo. Dijo que la gente empezaría a experimentar cosas extrañas en carne propia. Dijo que las cosas cambiarían de color. Dijo que habría mucha confusión, mucho caos, y que sería de un momento para otro. Dijo que muchas millones de personas morirían al principio, pero que aún más morirían después. Dijo que las ciudades ya no serían las mismas, que lo que estaba ahí ya no estaría más ahí. Dijo que los océanos serían más grandes, y dijo que a la larga se acabaría totalmente todo. El pez seguía hablando, pero la ira de muchas personas ya no podía más, y los mismos pescadores, con temor a que esto afectara el negocio, y también temor a ya no escuchar más, agarraron sus cuchillos y machetes, y empezaron a apuñalar al pez. Pero el pez seguía hablando. Incluso tirado la hielera con todos los peces a la calle, seguía hablando, hasta que llegó alguien con un mazo y le dio en el cráneo. Obviamente lo mató. Lo cierto es que las dos primeras predicciones ya se cumplieron. Antes de empezar, lee lo siguiente. Es una investigación hecha hace poco. Para que entiendas la situación en internet, hace algún tiempo se transmitió la historia de una criatura que le dicen el rastrillo. Este al parecer es el origen de todo esto, de la criatura antes de que la publicaran por internet.
Hay más misterios en este mundo de los que uno mismo pueda imaginarse. Es sencillo juzgar una historia en especial cuando esa historia es contada solamente por una persona, pero, ¿qué pasa si la historia fuese real? ¿Qué pasaría si obtienes pruebas y te das cuenta que es real? Investigaciones de este caso han demostrado que es una realidad. Las investigaciones anteriores llevaron a casos inconclusos, pero esta vez no será así. La siguiente situación será narrada en primera persona. Me encontraba sentado frente a mi computadora y mientras lo hacía recibí un correo que decía: la criatura de Phelan Street. Pensé que se trataba de un relato perdido como la mayoría de los que investigo, sin embargo, al leer el correo me di cuenta de que era algo totalmente distinto. El correo narraba los acontecimientos ocurridos en una comunidad llamada Phelan Street, una comunidad europea, que significa árboles caídos, un curioso nombre típico de las ciudades pequeñas de Europa. Mientras más leía la información, más me entraba la curiosidad. Se trataba de una criatura extraña que acechó una comunidad durante mucho tiempo, la gente fue desapareciendo y el pueblo al final fue abandonado. La historia me parecía muy corta y no tenía muchas pruebas para ser real. Al final del correo había un nombre y una dirección. Me decía que podía ponerme en contacto con esa persona y me diría todo lo que necesitara saber sobre esa historia, ya que él era una de las personas que alguna vez vivió en Phelan Street. Aprovechando mis días libres de la universidad fui a visitar a la persona, algo lejos de mi ciudad, pero logré llegar. Al llegar a su casa me recibió amablemente y le dije que venía de parte de un amigo. El hombre me invitó a tomar una taza de café para que me relajara mientras narraba la historia. Les narraré lo que este buen hombre me contó. Phelan Street era una comunidad tranquila rodeada de inmensos bosques y una fauna abundante. Vivía en ese entonces con mis padres, mi hermana pequeña y mis tíos. Yo apenas tenía 12 años, no era un pueblo muy grande, ni tampoco tenía mucho, pero vivíamos tranquilos, no había peligro alguno en el pueblo más que algunos animales que se acercaban de vez en cuando. Los ancianos de mi pueblo narraban historias acerca del bosque, de criaturas que lo protegían y también protegían a los habitantes del pueblo, pero al igual que había criaturas buenas, también se encontraban leyendas de horribles demonios que acechaban los alrededores, pero nunca se vio alguno en el pueblo. Una mañana normal el pueblo se vio envuelto en una niebla gris y muy densa, uno no podía ver a través de tan densa niebla. Al salir a la calle noté que toda la gente observaba algo al final de ella. En la entrada del pueblo se distinguía una figura que miraba hacia el pueblo fijamente, sus ojos brillaban con un fuerte color amarillo y podían verse en la niebla. Me quedé observando junto a la multitud ya que jamás vi algo igual, pero esa persona no se acercaba ni emitía ningún sonido. Las personas le gritaban que se acercara y le preguntaban que si necesitaba ayuda. La persona no se movía, solo nos miraba fijamente. Después de un rato todos se cansaron de esperar respuesta alguna de esa persona. Aunque el pueblo era pacífico, los extraños no eran muy bien recibidos. En los días posteriores, la niebla seguía cubriendo el pueblo entero. Aquella persona seguía en la entrada del pueblo solamente observando, nadie se atrevía a acercarse. Esa tarde yo me acerqué lo más que pude para ofrecerle algo de ayuda y para mi sorpresa la persona caminó directo hacia mí. Sentí un fuerte escalofrío porque no sé qué clase de persona puede hacer brillar sus ojos así. Al acercarse lo suficiente a mí logré distinguirlo. Aquello no era una persona. Pasó a un lado de mí y pude observar lo que era una criatura de piel gris, estaba completamente desnudo y no tenía ningún rastro de pelo. Arrastraba grandes brazos por el suelo, poseía garras tan largas como los mismos. Sus pies emitían un extraño sonido al caminar como si pisaran hojas en cada paso, su boca parecía no tener fin, parecía que tenía una gran sonrisa que llegaba hasta la parte trasera de su cabeza. Dientes amarillos y largos que sobresalían de su boca y solo emitía un leve sonido como si intentara hablar. Su boca era tan larga que parecía el hocico de un perro. La criatura solamente permaneció en el bosque, observando a las personas desde los arbustos. Pasaban las semanas y la gente se sentía incómoda por esa mirada. Le daban comida, ya sea carne, vegetales o todo lo que pudiese comer, pero a pesar de eso no le prestaba atención a la comida, solo seguía observando como si fuese a matar a una persona desde los arbustos. La gente, inquieta por la presencia de la criatura, recurrió al sacerdote de la comunidad. Creían que se trataba de un demonio. Intentaron que el sacerdote lo alejara con oraciones y bendiciendo el pueblo. Los ancianos del pueblo decían que de nada serviría, que aquello no era un demonio, ni siquiera pertenecía a este mundo. Aún así, la gente decidió intentarlo. El sacerdote purificó el pueblo y parecía que la criatura se había ido al fin, pero en mi opinión eso solo lo molestó.
Ahora la criatura estaba más cerca del pueblo, ahora miraba por las ventanas de la gente en pleno día mientras querían comer, los observaba dormir en las noches, decían que subía a los tejados e intentaba entrar en las casas, destrozaba algunos cultivos con sus enormes garras, tiraba la ropa de la gente y decían que de vez en cuando entraba a la iglesia del pueblo y tiraba las bancas. El pueblo estaba siendo consumido por el miedo, la niebla no se disipaba, todo era confuso. Les preguntaba a los ancianos qué era esa criatura, ellos solo me decían que no debía molestarlo y que por extraño que pareciera, nosotros no podíamos entender lo que decía, pero los niños pequeños podían comunicarse con él. Un día encontraron el cuerpo del sacerdote en las cercanías del bosque, no pude ver el cuerpo, pero mi padre decía que fue clavado en un árbol. Tenía largas garras enterradas en su cuerpo y su rostro había sido destrozado, la gente entró en pánico, muchos abandonaron el pueblo después de eso. Cada semana una persona era asesinada, en el funeral de esa persona aquella criatura miraba desde lejos, lo que les generaba más temor a los habitantes. Decían también que visitaba sus tumbas al anochecer y dormía encima de ellas. La gente exigía justicia, pero las autoridades del pueblo no querían acercarse a la criatura. En el pueblo los rumores crecían cada vez más, decían que un niño se había comunicado con la criatura y que le había dicho que este lugar le pertenecía. Ahora cada vez más gente desaparecía, cada vez se encontraban más cuerpos clavados en árboles y con el rostro destrozado. La gente se rehusaba a abandonar el pueblo, pero el miedo no los dejaba vivir, fue hasta que encontraron el cuerpo de algunos niños clavados en los árboles de la misma manera. La presión y la histeria se apoderaron completamente de la gente. Un día toda la gente se reunió en la plaza principal, convocados por los fanáticos religiosos y los sacerdotes, diciendo que el diablo se apoderaría del pueblo y que debían matar a la criatura. Toda la gente se armó con lo que tuvieran a la mano y fueron a buscar a la criatura, entre la multitud estaban mis padres y tíos, los cuales no me dejaron ir, solamente esperé en casa. Al llegar la noche, aquella gente que se había adentrado en el bosque aún no regresaba, preocupado salí a la calle a esperar a mi padre, me senté en la calle esperando escuchar cualquier sonido o rastro de mi padre. En ese momento escuché un grito que venía desde el interior de mi casa, me levanté rápidamente porque sabía que se trataba de mi madre. Al voltear esa criatura estaba frente a mí, mi hermana pequeña estaba a su lado, solo me miraba fijamente, pensaba, si él está aquí, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está mi padre? La criatura estaba envuelta en sangre y en ese momento pensé lo peor. Mi hermana me tomó de la mano y me susurró en el oído. Él quiere que nos vayamos de aquí, si no nos matara, dice que este lugar es suyo. La criatura me pasó por un lado y regresó al bosque nuevamente. Horas más tarde mi padre había regresado a casa, me llené de felicidad al ver que atravesó la puerta. Cuando corrí a darle un abrazo mi padre me miró fríamente y preocupado me dijo, empaca tus cosas, no vamos de aquí. Al día siguiente salimos del pueblo dejando nuestra vida, nuestro pueblo, nuestra casa atrás. Las campanas de la iglesia resonaban en la niebla mientras me alejaba del pueblo, antes de salir observé a la distancia aquellos ojos amarillos, aquellos brillantes ojos que me observaban como si se despidiesen de mí. Mi padre jamás mencionó lo que encontró en el bosque, jamás dijo nada al respecto. Dicen que aún está en ese pueblo fantasma esperando mientras en la niebla solo se veían esos ojos amarillos. Cada noche desde aquellos días cuando voy a dormir parece que puedo ver en la oscuridad esos ojos nuevamente, ese pálido cuerpo acercándose lentamente a mí, esas garras tocando mi rostro. Al terminar de escuchar su historia me llené de miedo pues esa historia me recordó al de Rake, tal vez el rastrillo, la famosa creepypasta de YouTube. La manera en la que describió a esa criatura era muy similar a la manera en que describen al rastrillo, puede ser que este sea el origen de esa famosa creepypasta de YouTube, puede ser que algún otro poblador de Fallen Street haya contado la historia. Aquel hombre me entregó un libro que le había regalado un anciano de su pueblo, allí describía a todas las criaturas que narraban los ancianos y entre ellas estaba esa criatura. En el libro se le conoce de muchas maneras, por ejemplo, segador de la niebla, perro de la niebla, talador de bosques y una de ellas el rastrillo. ¿Será acaso que he encontrado al fin la explicación, el eslabón faltante en la historia del rastrillo? Por impresionante que fuera, tuve la oportunidad de hablar con dos personas más, quienes afirman vivieron su niñez en Fallen Street. Me describieron más acerca de la criatura, además la historia era exactamente la misma que la que me había contado mi primer testigo.
Ellos también lo conocían por los distintos nombres que le daban a Derrake en ese entonces. Mi segundo testigo me dijo que lo conocía como el segador de la niebla, mi tercer testigo lo conocía como el rastrillo. Ambos me dieron más datos acerca del comportamiento de esa criatura. En primera me decían que él no atacaba al azar, él seleccionaba cuidadosamente a cada víctima. En segunda, los niños podían entender su extraño lenguaje aunque no debían acercarse mucho a él. El tercero, él emitía distintos sonidos, pero el más tenebroso era uno muy parecido al de un llanto que solo se podía escuchar a cierta hora de la noche. También decían que los adultos no prestaban atención a lo que los niños decían. Los niños trataban de explicarle a sus padres que él solo quería que se marchasen del pueblo y no haría más daño. Mi tercer testigo me dice que ella fue contactada una noche por el rastrillo, mientras dormía en su cama, abrazando su muñeca. El rastrillo se acercó lentamente, ella cerró sus ojos creyendo que era su imaginación. Al abrirlos nuevamente, la criatura estaba frente a frente, sus ojos la miraban fijamente, se paralizó del miedo y no pudo ni siquiera emitir un pequeño grito. El rastrillo acarició su cabello con sus largas garras mientras le hablaba. Después de eso la criatura se marchó. Ella cuenta que el rastrillo le advirtió que alguien de su familia sería el próximo en morir si no se marchaba del pueblo. Días más tarde su tío no regresó a casa. Ambos testigos me hablaron también de los desastres que ocasionaba en el pueblo, como las bancas de la iglesia, ventanas rotas, ropas rasgadas y más. Por último, analicemos las diversas teorías que dicen que es exactamente esta criatura. Muchos dicen que puede ser una especie de alien, un ser de otro mundo, o algo parecido y fue dejado aquí por accidente y aprendió a vivir en la tierra. Dicen que trata de comunicarse a través de los niños pidiendo ayuda. La criatura se alimenta de animales pequeños y frutos de los bosques, es inofensivo y solo ataca cuando se le provoca a otros. Afirman que es un demonio mitad perro, mitad humano, que viene a causar muerte y sufrimiento a quien le hable o le mire. Algunos creen que es una especie de animal, el eslabón perdido del hombre, o será una criatura de otra dimensión que intenta regresar a la suya. En las historias el rastrillo parece odiar a los adultos y comunicarse con los niños. No se sabe qué es exactamente esta criatura, pero los testigos de Feilén Street me dicen que no importa cuánto corras, cuánto te escondas, al cerrar tus ojos, verás los suyos. Me dice que él no está presente en sus vidas, en sus hogares, ni en ningún lugar físico, pero permanece siempre en sus mentes, lo escuchan susurrarles en las noches, aunque él no esté allí. Testimonios recientes de la criatura de Feilén Street de Reik. Durante el verano del 2003, una serie de eventos en el noreste de los Estados Unidos involucrando a una extraña criatura humanoide despertaron el interés de medios locales antes de que un aparente apagón informativo fuera provocado. Muy poca información quedó intacta, pues la mayoría de los registros en línea y escritos de la criatura fueron misteriosamente destruidos. Primariamente enfocada en el área rural de Nueva York, varios testigos contaron historias de una criatura con un origen desconocido. Hubo un amplio rango de emociones en los testigos, desde terror e inquietud a niveles postraumáticos, a un sentido casi infantil de curiosidad y jugueteo. Si bien las versiones publicadas ya no existen, las memorias permanecen aún presentes. Muchos de los involucrados siguen buscando respuestas a lo ocurrido. En el año 2006, la colaboración acumuló cerca de 2 docenas de documentos con fechas entre el siglo XII y el día actual, a lo largo de 4 continentes. En la mayoría de los casos, las historias fueron idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y he podido obtener pequeñas partes del libro próximo a salir. El rastrillo. Nota de despedida. 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento necesario mitigar cualquier dolor o culpa que pueda provocar mediante este acto. No es culpa de nadie más que de él. La primera vez, desperté y sentí su presencia. La segunda, desperté y lo vi. La tercera, desperté y escuché su voz, y vi sus ojos. No puedo dormir por terror de lo que pueda pasar la próxima vez que lo encuentre. No puedo despertar jamás. Adiós. Hallado en la misma caja de madera había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta personal sin sobre. Querida Lini, recé por ti. Dijo tu nombre. La entrada de un diario. 1880. Experimenté un gran terror. He experimentado el terror más grande. He experimentado el terror más grande. Veo sus ojos cada que cierro los míos. Son huecos. Negros. Me vieron y me perforaron. Su mano mojada. No dormiré. Su voz, texto ininteligible. El diario de un marinero. 1691. Vino a mí en un sueño. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Debemos volver a Inglaterra.
No debemos volver aquí por órdenes del rastrillo. De un testigo. 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia por el 4 de julio. Estábamos exhaustos luego de conducir todo el día, así que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama y nos fuimos a dormir. A las 4 am, me desperté pensando que mi esposo había ido al baño. Aproveché para jalar las sábanas, despéndolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que se había levantado de la cama. Cuando me vio, suspiró y retiró sus pies de la orilla de la cama tan rápido que su rodilla casi me tiró. Me agarró y no dijo nada. Luego de ajustar mi vista a la oscuridad por medio segundo, fui capaz de distinguir qué causó la reacción. Al pie de la cama, sentado y viéndonos de lejos, había lo que pensé que era un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición era perturbadora y no natural, como si hubiese sido golpeado por un automóvil o algo así. Por alguna razón, no me dio miedo, pero me preocupó su condición. En este momento, estaba bajo la asunción de que debíamos ayudarlo. Mi esposo estaba viendo sobre su brazo y la rodilla, doblado en posición fetal, ocasionalmente viéndome antes de seguir viendo a la criatura. En un movimiento veloz, la criatura rodó al lado de la cama, y se arrastró rápido en una posición similar a la de un cojo a lo largo de la cama, hasta que estuvo a poco menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. La criatura estuvo silenciosa por 30 segundos, viendo solo a mi esposo. La criatura entonces puso una mano en su rodilla y corrió al pasillo, en dirección a los cuartos de los niños. Grité y corrí para encender la luz, intentando detenerlo antes de que hiriera a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz del cuarto era suficiente como para verlo agachado y jorobado a unos 6 metros a la distancia. Volteó lentamente y me miró, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija, Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Estaba muy lastimada y habló solo una vez más en su corta vida. Dijo: él es el rastrillo. Mi esposo chocó su auto esa noche mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivieron. Como vivíamos en una ciudad pequeña, las noticias llegaron rápido. La policía ayudó un poco al principio, y el diario local tomó mucho interés en ello. Como sea, la historia jamás fue publicada, y la nota en las noticias locales nunca tuvo seguimiento. Por varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cercano a casa de mis padres. Después de que decidimos regresar a casa, comencé a buscar respuestas por mí misma. Eventualmente encontré a un hombre en otra ciudad vecina que tuvo una historia similar. Entramos en contacto y comenzamos a hablar de lo ocurrido. Conocí a otras 2 personas que habían visto a la criatura que ahora llamaremos el rastrillo, en Nueva York. Nos tomó a los 4 casi 2 años de buscar en internet y escribir cartas para obtener una pequeña colección de lo que creíamos que eran registros del rastrillo. Ninguno dio detalles, historia o seguimiento. Una jornada involucraba a la criatura en sus primeras 3 páginas, y nunca mencionada de nuevo. El diario de un marinero no explicaba nada del encuentro, diciendo que el rastrillo les ordenó largarse. Fue la última entrada del diario. Había, como sea, varias instancias en que la visita de la criatura era una en una serie de visitas a la misma persona. Muchas personas mencionaron que el rastrillo les habló, mi hija incluida en esos testigos. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastrillo nos había visitado anteriormente, antes del último encuentro. Puse una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé corriendo por toda la noche, cada noche, por 2 semanas. Oía con interés los sonidos cada día que me despertaba. Para el final de la segunda semana, estaba acostumbrada al sonido usual del sueño mientras oía el audio a 8 veces la velocidad normal. Esto me tomó cerca de 1 hora diaria. El primer día, oí algo diferente. Oí una voz aguda, estridente. Era el rastrillo. No pude escucharlo lo suficiente como para transcribirlo. No había dejado que nadie lo oyera. Todo lo que sé, es que lo oí antes, y ahora sé que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberlo oído en ese momento, pero por alguna razón, la voz en la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Los pensamientos que debieron pasar por la mente de mi hija me hicieron enojar. No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras dormía. Sé y temo que un día despertaré para verlo de pie, viéndome fijamente.
Les contaré la historia sobre un lugar, un sitio que jamás deben visitar. Como no quiero ser responsable de los daños que puedan sufrir, omitiré cualquier tipo de referencia como el nombre o las coordenadas. Pero algo les puedo asegurar. Si en algún momento creen que han llegado a este lugar, huyan cuanto antes y no miren hacia atrás. Esto me sucedió hace algunos años. Me dirigía a la casa de un tío al que nunca antes había visitado, conducía un poco perdido, intentando entender un mapa bastante confuso, cuando me quedé sin combustible. Mala suerte, ¿no? Jamás he podido entender por qué atraigo tantas cosas malas. Los peligros de aquella caminata eran desalentadores, pero no tenía elección, así que intenté tranquilizarme y empecé a caminar. El sol del mediodía estaba insoportable. Los músculos de la frente me dolían por el esfuerzo de mantener los ojos apretados, y la ropa ya se había empapado con unos 2 litros de sudor. Mis brazos cansados se movían cada vez menos, como mi esperanza por un aventón. Al poco tiempo, a la distancia se hizo visible una camioneta pick-up roja. Por favor, pare. Por favor, repetía mientras agitaba el pulgar lo más rápido que podía. Mientras la camioneta se acercaba, agité los brazos hasta que redujo la velocidad y se detuvo a mi lado. ¿Es tu auto el que está atrás? Sí, señor. Me quedé sin gasolina. Sube. Vamos a conseguir un poco en la próxima gasolinera. Kat era un sujeto agradable. Le gustaba mucho hablar sobre la familia, y lo hacía a través de historias divertidas. Con su hijo sirviendo para el ejército en un país extranjero, puedo asegurar que su amabilidad se veía inspirada por la admiración que sentía por nuestra generación. Nos llamaba héroes. Pero yo no era el tipo de persona que iría a la guerra, me pasé toda la vida evitando los peligros. Aunque no se lo conté a Katy, la verdad es que no quería incomodarlo. Tras algún tiempo en el camino, empecé a cuestionar en qué momento aparecería la ciudad, parecía bastante lejana. Aquello no parecía incomodar a Katy. Creo que no tenía nada mejor que hacer, y yo aún no sabía a dónde me estaba llevando. El camino empezó a volverse irregular, después ingresamos a un camino de terracería dividido por una línea verde al medio. Finalmente observé una ciudad emergiendo en el horizonte de aquel bosque salvaje. Era la típica ciudad provinciana. Casas de un color azul desgastado con guarniciones blancas, algunas tiendas construidas con ladrillos y los nombres pintados a mano, una plaza y una capilla blanca en una colina. Había automóviles estacionados en varios lugares, algunos sin neumáticos. Curiosamente no había ninguna persona cerca. No me resultaba particularmente sorprendente por la condición de aquel pueblo remoto, pero sí me extrañó no observar animales a pesar de la existencia de varios graneros. No había una gasolinera como tal, pero localizamos un garaje con una pequeña bomba al frente. Mientras ingresábamos a aquel garaje, Katy se disculpaba por haber prestado su garrafa con gasolina a un vecino. Un hedor rancio alcanzó mis fosas nasales, dejándome asqueado. Creo que lo mejor será llamar a alguien, no vayan a pensar que intentamos robar algo, mencioné. En realidad, lo único que quería era alejarme de ese olor. Busca algún galón con gasolina, en caso de que no encuentres a nadie. Entendido. Parecía una ciudad fantasma, pero podía escuchar algunas voces haciendo eco en algún lugar, así que decidí seguirlas. 2 niños emergieron entre la hierba alta, jugando a las atrapadas en la calle. A la distancia se podía distinguir una huerta con niños corriendo y arrojándose manzanas unos a otros, algunos estaban agachados y corrían a gatas. Mientras me acercaba, risas y gritos aparecían de todas partes. Parecía el comportamiento normal de los niños, pero advertí que todos llevaban máscaras de perro. Un grupo de niños se encontraba sentado en torno a una mesa de picnic, jugando con lo que parecía un pastel, lo aplastaban con ambas manos y se lo embarraban en la ropa. Por el pastel, la diversión y todas esas máscaras deduje que se trataba de una fiesta. Siendo lo más pacífico posible, me aproximé e intenté conversar con ellos. Estoy seguro que alguien hizo ese pastel para que se lo comieran, no para que jugaran con él, les dije intentando parecer un padre autoritario. Los niños dejaron lo que estaban haciendo para observarme. Sentí un escalofrío, sobre todo por la forma en que me observaron girando las cabezas al mismo tiempo, todos con aquellas máscaras de perro. Y no eran figuras de perros agradables. El realismo en estas máscaras les otorgaba características perturbadoras. Disculpen, ¿podrían quitarse las máscaras un momento? Los niños se miraron entre sí buscando algún tipo de aprobación en el grupo y después regresaron a observarme. Bueno, ¿de quién es el cumpleaños? Uno de los niños hizo un ruido. Ah, eres tú. Otro niño imitó el mismo sonido.
Entonces eres tú. ¿Y tu pastel de cumpleaños? Un tercer niño también imitó aquel ruido. ¿Es el cumpleaños de todos? Los niños parecían no haber escuchado y siguieron imitando a los perros. Finalmente empecé a irritarme. La caminata bajo el sol me había desgastado, y aquellos niños empezaban a sacarme de mis casillas. Oigan. ¿Y si sus padres se enteraran que están siendo groseros? ¿Por qué no se quitan esas máscaras y actúan como niños normales? Los mocosos empezaron a gruñir y a ladrar más alto. Dejen de hacer tonterías, ¿dónde están sus padres? Tengo un problema con mi automóvil y necesito de un adulto ahora mismo. Los niños no pusieron atención a mi solicitud, en lugar de ello, empezaron a arrojarme pastel en el rostro. Tenía un sabor horrible. No parecía un pastel. Perfecto. Pero cuando encuentre a sus padres se enterarán de esto. Era como si no supieran de lo que les estaba hablando. Giré para retirarme, pero todos se pusieron de pie, lado a lado, bloqueándome el camino. En lugar de pedirles que se apartaran, simplemente continué por la izquierda intentando sacarles la vuelta. Pero cuando yo iba para un lado, los niños me seguían. Suficiente. No quería empujarlos, después de todo eran apenas unos niños. Contaré hasta 3 para que se quiten o pasaré por encima de ustedes. Los niños se mantuvieron inmutables, probablemente había más de una docena. Observarlos con aquellas máscaras era algo surrealista. No había dos idénticas, cada una correspondía con una raza diferente de perro, con expresiones que iban desde las más dóciles a las más violentas. Cuando empecé a contar, algunos niños empezaron a gruñir con ira. Seguí contando, 2 y otros niños se unieron a los gruñidos. Respiré profundamente, sospechando que no se apartarían. ¡Qué bonito! Todos empezaron a ladrar. Me aterré por lo feroces y rabiosos que sonaban. Detengan esto, les ordené, pero no hicieron más que ladrar todavía más fuerte. Uno de ellos me lanzó una manzana, y acertó. Otro lo imitó, y de un momento a otro me llovían frutas podridas. Empecé a gritar, esperen que encuentra a sus padres, pero una manzana me impactó en el rostro antes que pudiera decir otra cosa. En la confusión, algunos niños me empujaron y perdí el equilibrio. Todos se arrojaron sobre mí, golpeando y arañando. Ya había tenido suficiente de aquella situación, ¿qué diablos están haciendo? Grité mientras empujaba a cada uno de ellos. Pero no parecían rendirse, seguían golpeando y arañando mientras emitían aquellos irritantes sonidos. Aquel alboroto de ladridos y gruñidos provocó que la sangre me hirviera. Empecé a golpearlos, sin importarme su seguridad o que sus padres me fueran a reclamar. Tras derribarlos, corrí a encontrarme con Katy. Los niños me persiguieron por la ciudad. Eran pequeños, pero realmente me habían asustado. Las máscaras, los sonidos, no se detuvieron después que los golpeé. Localicé la camioneta de Katy pero no lo vi por ningún lado. Los niños me estaban dando alcance cuando tropecé y caí. Una vez más me vi rodeado por aquellos escuincles violentos. Intenté ponerme de pie, pero había muchos niños encima de mí, y mis gritos de socorro no atrajeron la atención de nadie. «Quítense las malditas máscaras», les grité mientras intentaba arrancar una de ellas. Parecía una tarea imposible. Los ladridos se convirtieron en risas, y temí que hubiera adultos observando, burlándose en lugar de ahuyentar a sus locos hijos. Mi ira estaba llegando a su límite cuando los niños dejaron de atacar. Todos voltearon a ver en la misma dirección y corrieron juntos, ladrando de forma alegre. Me puse de pie, buscando en mi cuerpo moretones o rasguños. «Katy», grité mientras buscaba en los alrededores. Mi voz hacía eco en la distancia. Los niños habían quedado fuera de mi vista, por lo que corrí a la pick-up intentando encontrar a Katy en el interior del garaje. Primero pasé por la tienda principal, para ver si alguien podía ayudarnos, pero no había nadie dentro. De hecho, parecía que no estaba en servicio, los estantes estaban vacíos y cubiertos de polvo. Revisé al fondo del lugar, pero tampoco encontré a nadie. Entonces escuché un chillido que provenía del exterior. Me asomé por las ventanas, pero no distinguí a nadie, así que abrí la puerta un poco e intenté escuchar mejor. En este punto sabía que algo pasaba con aquellos niños. Los únicos sonidos en aquella ciudad provenían de la dirección a donde habían corrido. Una parte de mí me impulsaba a regresar al garaje, pero quería saber si los pequeños estaban siendo reprendidos por su comportamiento. Seguí el eco, hasta que con toda claridad pude escuchar un grito, angustiado y gutural. Los gritos siguieron mientras me acercaba a la puerta de la casa más próxima. «Oye, ¿hay alguien aquí?» Sacudí la perilla de la puerta, estaba cerrada. Había otra casa cerca, por lo que también llamé a la puerta.
No había nadie allí dentro o simplemente no me querían responder. Rodeé la vivienda, dando pequeños golpes en las ventanas, pero nadie respondía. Debía tomar una decisión. ¿Qué haría un héroe en esta situación? Me pregunté a mí mismo, por lo que seguí los sonidos, rodeado de una completa incertidumbre. Toda la conmoción provenía de una casa en la granja que estaba en la cima de una colina cerca de la huerta. Corrí tan rápido que casi tropiezo, pero aligeré el paso cuando me acerqué a la vivienda. La puerta estaba atrancada y había máscaras de perro en el suelo. Necesitaba saber lo que estaba sucediendo, pero no estaba preparado para descubrirlo. Pensé en gritar para pedir ayuda nuevamente, o llamar a Katy, pero no podía hacer ruido. Cuando los gritos disminuyeron un poco, subí lentamente al porche y espié un poco, pero no conseguí ver nada allá adentro más que máscaras esparcidas por el suelo. No podía escapar. ¿A dónde iría sin un vehículo? No podía robarle la camioneta a Katy. Tenía que entrar. Mis pasos hicieron que la madera empezara a crujir. Un rastro de máscaras me llevó más cerca de aquellos sonidos irritantes y a una puerta abierta que daba al sótano. Una pestilencia indescriptible por poco y me provoca un desmayo. Orientando mis oídos, intenté descifrar lo que estaba sucediendo. Con toda certeza, se trataba de aquellos niños, gruñendo, ladrando, masticando y babeando. En ocasiones aparecía un pequeño sonido de desesperación. No quería bajar a ese lugar, pero tenía que verlo con mis propios ojos. Bajé las escaleras poco a poco, moviéndome un paso atrás del otro. Una sola bombilla iluminaba la mayor parte del sótano, pero no llegaba hasta las escaleras, por lo que sabía que podía ocultarme en esa oscuridad. El suelo estaba cubierto de suciedad que se esparcía mientras algunos niños corrían, arrojándose puñados de suciedad entre sí. La mayoría se había congregado en el centro, bajo la luz. Parecía que estaban comiendo algo, alimentándose. Observé asqueado mientras los niños rasgaban la carne, la sangre salpicaba sobre el pecho y escurría por el rostro de todos. Por Dios. ¿Cómo era posible que tuvieran dientes tan grandes? Pero eso no era todo, sus narices eran alargadas y los ojos tan separados, era una imagen perturbadora. Todos presentaban varias deformidades faciales que no tengo forma de describir. Pero lo peor eran las risas, pues significaba que se estaban divirtiendo. Y menciono esto pues ya sabía lo que estaban comiendo. Solo pude distinguir una parte del rostro, y la ropa. Sabía que se estaban comiendo a Katy. Me tapé la boca e intenté contener el grito, me dieron algunas arcadas pero no llamé la atención. Estaba tan tenso que apenas si podía moverme, pero logré subir poco a poco. Atravesé la cocina y la sala, empecé a rezar para que aquellos niños no me siguieran. Pensé que estaría libre una vez que alcanzara la puerta principal. Sin embargo, el más siniestro de los niños que había visto hasta ese instante se encontraba parado en el porche. Tenía una barba horrenda y una sonrisa desdentada. Era enorme, y podía percibir su hedor a varios metros. Al principio no hizo más que encararme. Puedo jurar que tenía un ojo de madera. Esperaba que se abalanzara sobre mí pero, en lugar de eso, tomó un silbato que llevaba en un bolso, se lo puso entre los labios y aparentemente sopló, pero no emitió ningún sonido. Llorando y tropezando, fui a tocar las puertas de todas las casas. Los ladridos alegres de aquellos niños se acercaban, así que me oculté en la tienda. Corrían alrededor del establecimiento como si estuvieran jugando a las escondidas, mientras yo me ocultaba en el cuarto del fondo, esperando a que los monstruos se cansaran. La puerta de enfrente se sacudió algunas veces, y entonces me di cuenta que me encontraría en un callejón sin salida si aquel grandulón decidía derribar la puerta. Jamás supe por qué no me persiguió. Tras algún tiempo, las voces y los pasos se esfumaron en la distancia y la ciudad volvió a quedar en silencio. Cuando la noche llegó, aún podía escuchar a los niños a lo lejos. Me preguntaba si sabían dónde me encontraba y estaban esperando a que saliera. Pensé en el pobre de Katy y en lo amable que había sido al ayudar a un completo extraño. Ahora más que nunca debía encontrar gasolina. No solo sería capaz de huir, sino que podría quemar aquella casa por completo. Maldita sea, si por mí fuera hubiera incendiado la ciudad entera. Los gruñidos desaparecieron así que salí por la puerta del fondo y me arrastré al bosque, tenía planeado esperar a que amaneciera y entonces escapar por la entrada principal. No había ninguna luz encendida en aquel lugar, y temía que los niños anduvieran por ese lugar durante la noche, pero jamás hubiera sido capaz de encontrar mi camino en la oscuridad. Pude distinguir una sola silueta caminando entre la hierba, haciendo crujir las hojas secas mientras avanzaba. No podía correr, temía que pudiera alertar a los demás.
Tenía unas rocas cerca de los pies, así que las tomé y las aseguré con firmeza. Me mantuve a la escucha mientras el niño atrapaba algún animal que había saltado del bosque. Mientras masticaba a su presa, me moví. Gruñía mientras se alimentaba, lo que ocultaba el sonido de las hojas secas siendo aplastadas bajo mis pies. Contuve la respiración, me aproximé lentamente y levanté la piedra sobre mi cabeza. En repetidas ocasiones golpeé la cabeza de aquel niño con la roca. Jamás pensé que fuera capaz de hacer eso con un niño, pero lo hice, no apenas por mi seguridad, sino también para vengar a Katy. El sol empezó a salir y observé el cuerpo del niño. Cuando lo vi tirado en el suelo, con el cráneo hundido y ensangrentado, me arrepentí de lo que había hecho. Evidentemente no era un maldito caníbal, pero sentí que me había rebajado a su nivel. Asesiné a una persona y jamás podré revertirlo. Algunas risas se hicieron eco en la ciudad. Aterrado, corrí por el camino equivocado. Exhausto y hambriento, anduve por campos y granjas hasta que el sol se posicionó justo sobre mi cabeza. De vez en cuando escuchaba débiles sonidos de motor, pero no podía encontrar la carretera. El peso de todo lo que había sucedido me complicaba seguir adelante, pero todo eso disminuyó poco a poco mientras una aldea surgía en el horizonte. Mientras me acercaba, el indeseable sonido de niños jugando se hacía eco por el campo. Algunos corrían por el lugar, haciendo sonidos extraños. Parecía el comportamiento de niños normales, pero advertí que todos llevaban máscaras de caballo. Por muchos años fui un consejero de campamento durante la noche en los Muskokas. Lo amé más que cualquier trabajo que he tenido, a pesar de la paga inexistente, los campistas molestos, los días largos y las noches cortas, la comida de mierda, etc. Pude contar muchas historias de terror. No había nada mejor que estar alrededor de una fogata apagada con un puñado de niños de secundaria que demandaban las peores y más sangrientas historias que sabía. Y las conté todas. La niñera y la estatua de payaso espeluznante, el conductor y el despachador de gasolina horripilante, la mujer y su perro que lamía, el amigo por correspondencia. Guardé mis mejores historias para los viajes por la noche que hacíamos en el Parque Algonquin. Para los que no son canadienses, es un parque gigante en el medio de Ontario con casi 8.000 kilómetros cuadrados, cuando los días se pasaban en canoa por lagos prístinos y las noches se pasaban alrededor de la fogata, cantando y quemando malvaviscos, haciendo más ruido que nunca. Una vez que los niños se calmaban, les contaba historias de un acosador en el bosque con una cara tan horrible que paralizaba a todas sus víctimas del miedo, o del grupo de campistas que decidió pasar la noche frente al lago de un asilo para los enfermos mentales que estaba abandonado, ¿o no? En esta noche particular, había terminado los cuentos, insistiendo una vez más con que eran ciertos, y envié a los campistas a sus tiendas. Había sido un día exhaustivo y ninguno de los 6 niños estaba de humor para quedarse hasta más tarde. Mi amiga consejera también decidió irse a dormir, dejándome solo en un tronco caído junto a la fogata apagada. Tomé un respiro profundo del aire fresco con esencia de pino, y miré al lago. La luna parcial reflejaba la luz cristalina, y en el otro lado podía ver acantilados de muchos metros de altura. Consideré que podíamos ir en canoa, escalar un par de docenas de pies y hacer saltos de acantilado. Sonreí. El director del campamento me sacaría la cabeza si hacíamos eso. Si es que se enteraba. Un movimiento en la punta de los acantilados atrajo mi vista. Había una pequeña luz flotando a lo largo del pico. Primero pensé que era una estrella, pero era más grande y tenía un resplandor dorado. Lentamente, se movía hacia atrás y adelante formando un arco pequeño. Mientras permanecía sentado y la miraba, apareció otra junto a la primera, flotando a lo largo de la punta del acantilado. Luego otra. Y otra. Y unas más. Mi estómago cayó a mis pies. Tomé mi bolso y saqué mi cámara digital. Luego la enfoqué en los pequeños orbes resplandecientes y usé la función de zoom. Las conté. Y las conté de nuevo. Oh, mierda. Me había levantado rápido y corría hacia las tiendas. ¡Hey, chicos! Despierten. Debemos irnos. Había movimiento en las tiendas, y luego tuve 7 cabezas confundidas mirándome. Mi co-consejera tenía una mezcla de preocupación y rabia pura. Odio hacer esto, continué, pero las nubes están viéndose muy amenazadoras.
Hay una gran tormenta acercándose. Si nos atrapa, arruinará nuestro viaje. ¿En serio? Preguntó Laura, mi co-consejera. Estamos en el medio del bosque. ¿A dónde iríamos? Saqué un mapa y una linterna de mi bolso. Hay una estación de guardabosques a unos kilómetros hacia el sur, tracé el camino en el mapa con mi dedo. Podemos llegar ahí en un par de horas. Los campistas gruñeron. No podemos ir en la mañana. ¡No! Grité. Mi voz hizo eco a través del lago. Bajé el tono. Pronto, empaquen todo y vámonos. Les contaré una historia en el camino, sonreí, aunque podía sentir a mis labios temblar. Es la mejor. Eso pareció apurarlos, y, después de menos de 10 minutos, las tiendas estaban guardadas y habíamos empezado nuestra excursión en el bosque con solo la guía de linternas pequeñas. Cuando estaba seguro de que nos estábamos moviendo a un paso rápido, me permití relajarme y empezar a contar mi historia de fogata favorita. Siglos antes de que los europeos llegaran al país, estaba poblado con personas de las primeras naciones. Habían hecho sus viajes a través de Canadá Occidental, siguiendo los rastros de migración de grandes animales como el búfalo o el bisonte. Al final, llegaron a Ontario. En ese punto se separaron en grupos más pequeños de viajeros, cada uno buscando una sección de tierra para tomarla. La leyenda dice que un grupo, conformado de unos 20 hombres, mujeres y niños, se había aventurado en esta misma área para buscar un lugar al que pudieran llamar su hogar. Aunque ni siquiera era finales de octubre, el clima había dado un giro abrupto, y, mientras el grupo viajaba por el lago, una tormenta de nieve los golpeó. Dentro de una hora, el grupo se encontró ante nieve cegadora y temperaturas de menos de 0 grados. La ropa que tenían puesta había sido fabricada para el otoño, no para ese tipo de clima, y no había chaquetas de ganso canadiense en esa época. Pero ellos siguieron adelante. No tenían otra opción. La noche estaba cayendo cuando llegaron al farol de un acantilado, el cual se elevaba sobre un lago frío y agitado. No había nada que parara a este grupo. Morirían si no pasaban los acantilados. Pero con la oscuridad levantándose y la nieve cayendo aún más fuerte, la visibilidad era casi inexistente. Así que uno de los ancianos tuvo una idea. Usando el poco de queroseno que tenían, encendió una linterna para cada uno de los viajeros e hizo que las llevaran frente a ellos. No para que pudieran ver los acantilados, sino para que pudieran ver quién estaba delante suyo, permitiendo que todos se siguieran entre sí a través de los anchos riscos. Con el más fuerte de los hombres llevando la delantera, el grupo empezó a cruzar los acantilados. La nieve congelada y mojada empapó cada hueso de sus cuerpos. El viento duro enfriaba cada piel expuesta y amenazaba con empujarlos justo hacia la piedra. Su camino no era más ancho que un par de pies, y hubiera sido resbaladizo hasta para las mejores botas de montar o mocasines extravagantes. Lentamente, laboriosa y lentamente, llegaron hasta el final de los acantilados, rezando porque lo que estuviera en el otro lado pudiera refugiarlos de la intensa tormenta. Estaban a media altura, cientos de pies sobre el lago, aunque estaba muy lejos de sus miradas. De hecho, todo lo que podían ver en esa tormenta cegadora era la linterna frente a ellos, actuando como un faro para guiar sus pasos. Si la luz se movía, ellos se movían. Si bajaba, ellos bajaban. Cada uno de los viajeros estaba casi en un trance, importándole solamente el orbe resplandeciente a unos metros delante de ellos. Para el líder, sin embargo, no había tal privilegio. Proseguía sin ver, sintiendo el acantilado con su mano libre, aunque su piel estaba tan entumecida que casi no podía sentir nada. Mientras el camino se curvaba de nuevo, hizo un paso en falso y tropezó en tanto una brisa del viento le daba en la espalda. Desesperadamente, trató de agarrarse, pero sus dedos congelados no pudieron atrapar nada. Con un grito terrorífico, se resbaló del acantilado y cayó al lago negro y frío. El resto del grupo no lo vio caer, obviamente. Todo lo que vieron fue su orbe resplandeciente cayendo del risco y desapareciendo en la oscuridad. No había tiempo para estar de luto. Continuaron, pero la tormenta empeoraba. Luego de otro minuto, uno de los niños, con su cuerpo incapaz de contener el frío, cayó. Su linterna brilló hasta que el lago agitado se la tragó. Otro, viendo esto, perdió su balance y cayó. Este patrón siguió hasta que solo quedaron 5 personas revolviéndose en la oscuridad, siguiendo la luz frente a ellos. Aunque se esforzaron, los acantilados eran implacables. Los hombres restantes terminaron siendo 4. Luego 3. Luego 2. Y luego solo quedó uno, quien, según la leyenda, maldijo a la tierra mientras sus piernas se resbalaban y caía cientos de pies abajo. Su linterna fue la última en ser extinguida.
De los 20 miembros que trataron de superar los acantilados, ninguno sobrevivió. Dicen que, a veces, cuando las condiciones son las correctas, puedes ver orbes de luz a lo largo del acantilado, símbolos de los viajeros perdidos que nunca encontrarán sus hogares. Mientras la historia finalizaba, dejando a los campistas en un extraño silencio, vi luces al frente. Una ola de alivio me inundó. Apuramos el paso y encontramos la estación de guardabosques llena de gente corriendo alrededor, cargando camiones y gritándole a las radios. El viento empezaba a ser muy fuerte y escuché truenos en la distancia. ¡Hey! Niños. Un hombre grande, fuerte, con una gran barba y bigote corrió hacia nosotros. Métanse en los camiones. No tenemos mucho tiempo. Laura y yo llevamos a los niños a uno de los camiones. ¿Qué está pasando? Le pregunté al hombre. ¿No lo escuchaste? Hay una gran tormenta para nuestra área. Ya hay alerta de tornados. Estamos llevando a todos afuera. Vamos. Trepamos al camión, y colapsé, sintiéndome como si me hubieran dado un golpe en las tripas. El guardabosque trepó al frente y tomamos un camino hacia la ruta. Mi cabeza estaba girando. No era posible. ¿Cómo supiste que teníamos que irnos de ahí? La miré. Mi cara se sintió desprovista de sangre. Vi las luces. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cuántas? Tomé un respiro profundo. 8. Miró a los campistas, que estaban ahora tendidos, dormidos a pesar de la ruta con baches. Esos somos todos nosotros. Dios mío, asentí y me acerqué a ella. Laura ya había escuchado la historia de los viajeros, y sabía que me había saltado una parte importante. Las luces eran reales, pero no eran aleatorias. Si estaban brillando, flotando de adelante hacia atrás, formando un pequeño arco, era porque tenían un mensaje. Una advertencia. Una luz brillaría por cada persona que iba a morir. En 2013, 23 personas recibieron un correo electrónico de un usuario misterioso que borró su cuenta días después. El correo contenía una larga crítica sobre el Bob Esponja moderno, en la que se habla de problemas que mucha gente ya conoce, como que los personajes son ahora increíblemente estúpidos, o que el programa es ahora mezquino. Todos los que recibieron el correo electrónico se encogieron de hombros y pensaron que había sido creado y enviado por algún despotricador que quería persuadir a la gente para que estuviera de acuerdo con su opinión. Sin embargo, uno de los destinatarios publicó el correo electrónico en un foro de la comunidad de Steam, explicando también que alguien había enviado el spam más inútil de la historia. Aquí es cuando las cosas se ponen extrañas. La gente empezó a preguntar al destinatario por un enlace de YouTube, fuera del lugar enterrado dentro de la crítica. Al parecer, el correo electrónico contenía un video de YouTube, sin hipervínculo, justo en el medio del escrito. Esto era extraño, ya que un correo electrónico siempre muestra un video de YouTube en la parte inferior del mensaje, independientemente de si está hipervinculado o no. Pero este correo electrónico nunca mostró un video en la parte inferior para ninguno de los destinatarios. La única teoría que se le ocurrió a alguien al respecto fue que el correo electrónico había sido modificado para ocultar el video a cualquiera que lo recibiera. El destinatario procedió entonces a ponerse en contacto con las otras 22 personas sobre este enlace y su ubicación. Muy pronto, los destinatarios encontraron el enlace y lo copiaron y pegaron en la barra de direcciones. Sin embargo, el contenido del video fue descrito como perturbador, inquietante y espeluznante. Al parecer, el enlace conducía a un video de 1 minuto 30 de duración, con 5 visualizaciones, llamado la secuencia de los créditos, que fue subido por un usuario con un revoltijo de números en su nombre. Ya sabes, de esos que tienen nombres como 4037-483 o 192847. Los que intentaron ver el canal no lo consiguieron, ya que les redirige a una pantalla 404. El video empezaba con los créditos finales de Bob Esponja. Si no sabes en qué consiste las secuencias de créditos de Bob Esponja, consiste en un texto rojo que muestra los nombres del personal y sus papeles sobre un fondo amarillo con flores blancas. De todos modos, no se indica de qué episodios son estos créditos. Sin embargo, la parte donde se acredita a los escritores muestra los nombres de Walt Thorne y Meriwether Williams, lo que significa que el episodio puede haber sido de algún lugar en las temporadas 1 a la 3, ya que solo trabajaron en Bob Esponja para esas temporadas. El video continuó con la secuencia de créditos normal,
mostrando a los animadores, los productores, etc. Los que lo vieron pensaron que el video no tenía nada especial. Eso fue hasta que el video alcanzó la marca de los 15 segundos. En ese momento, los espectadores han informado que la música genérica de ukulele empezó a tener eco, como si hubiera sido grabada y reproducida en un gran gimnasio. A los 27 segundos, el volumen de la música aumentó, hasta el punto de que se oían zumbidos graves. Lo que ocurrió a los 30 segundos fue aterrador, por lo que informaron los espectadores. Oyeron gritos entre la música, algunos masculinos, otros femeninos y otros que parecían inhumanos. Los gritos se intensificaron a medida que pasaban los segundos, haciéndose cada vez más fuertes e incluso sobreponiéndose unos a otros. Los efectos visuales tampoco eran agradables. En la pantalla, el fondo se volvió inquietantemente oscuro y las palabras ahora brillaban en blanco. La pantalla rebotaba y cambiaba de color, como una cinta VHS estropeada. La estática púrpura también aparecía y desaparecía de la toma. Aún más extraño, las imágenes de Bob Esponja seguían apareciendo en la pantalla en varias zonas, mientras se mantenía ese efecto de color oscuro. Esto duró hasta la marca de 40 segundos, donde cambió el logotipo de United Plankton Pictures Inc., como suele ocurrir durante los créditos. El rebote empeoró durante esta secuencia, hasta el punto de que algunos espectadores afirmaron que su video empezó a petardear. La pantalla se desplazaba hacia la derecha en intervalos de 5 segundos y mostraba una barra verde en la parte inferior. Algunos espectadores dicen ver figuras moviéndose en la barra verde. El audio cambió a un zumbido bajo, que tiene una mezcla de estática junto con una voz grave riendo, no demoníaca, pero en general en tono bajo. Esto continuó hasta el minuto 1:15, cuando el video se congeló durante 5 segundos, con un gran recuadro verde que bloqueaba la parte inferior izquierda de la pantalla. El audio también cambió a una ráfaga de estática. A continuación, apareció el logotipo de Nickelodeon, utilizado entre 1984 y 2009, con el año de copyright 2002. El logotipo permaneció en pantalla durante el resto del video, hasta su finalización. Además, en el minuto 1:25, se oye un susurro muy bajo diciendo algo, pero nadie fue capaz de entender lo que decía. Tras descubrirse el video, los destinatarios que lo vieron empezaron a actuar de forma extraña. Según los informes, tenían las siguientes consecuencias. Se volvían paranoicos, se estresaban y se estremecían al hablar del tema del video. Los espectadores afirmaron oír la canción de los créditos de Bob Esponja. También afirmaban oír gritos lejanos, la voz grave riéndose y ese extraño susurro inaudible. Desde este incidente, YouTube ha eliminado el video, junto con el usuario que lo subió. Intentar encontrar este video y el usuario sería inútil y no daría ningún resultado, así que no te sorprendas cuando no encuentres nada al intentar cazar este video. Al fin y al cabo, algunas cosas hay que eliminarlas. Gracias por haber visto este video. No olvides suscribirte para ver mucho más contenido similar. Me encantaría leer tu comentario allá abajo. Visita el canal y nos vemos hasta la próxima.